Así que bueno, ahora sí, vamos a hablar de los modelos razonadores, ¿no? Estos modelos que salieron el año pasado, sobre todo, y que fue una disrupción tremenda con lo que fue DeepSeek. Básicamente hizo caer la bolsa de Estados Unidos, creo que en 1 o 2 trillones de dólares en 2 días, ¿no? Y por algo fue. Estos modelos que están como marcando un cambio de paradigma. Antes daba charlas de cómo funcionaba ChatGPT, ahora como que la moda está en los modelos razonadores y en el uso que también se le está dando para, por ejemplo, programar o para descubrir cosas de ciencia. Pero el porqué de estos modelos en realidad se puede remontar a lo que se conoce como la inteligencia artificial general, ¿no? Esta definición que tiene muchísimos años y que habla de una inteligencia artificial capaz de resolver tareas como un humano y superarlo, ¿no? Esos miedos que vienen a reemplazarnos y todo eso. Pero en definitiva, cuando empezó a salir GPT-3, ya se veía que teníamos una inteligencia artificial que podía hacer muchas tareas. De hecho, a mí me cambió bastante la cabeza porque al principio era como había una inteligencia artificial para cada cosa y se empezó ya a coquetear cada vez más con la idea de esto de tener, bueno, un solo modelo que pueda hacer muchas cosas e incluso cosas para las que no habían sido entrenadas. Y eso fue también súper novedoso. No sé, programar o contestar mails, quizás no fue explícitamente programado para eso, pero lo podía hacer. Entonces cada vez más se fue empujando esta cuestión de poder tener un modelo que hiciera muchísimas cosas. Pero este camino, por supuesto, que estuvo marcado algunos tropezones graciosos, como cuando, no sé si se llega a ver ahí, lo voy a leer. Cuando uno le preguntaba a las primeras versiones de ChatGPT, bueno, cuánto era 1 más 1, y te decía que era igual a 2, pero lo convencías de que era 3 y te decía, ok, es 3 y discúlpame por la equivocación, ¿no? Esto es interesante porque la gran falencia de todos estos modelos, de estos Large Language Model, han sido los procesos lógicos, los procesos matemáticos, aquellos lugares donde, bueno, se requería más capacidad de razonamiento. Digamos que lo que se podía resolver bien era, sí, que te haga un resumen o que te redacte un mail, pero cuando se ponía más picante la cosa, como por ejemplo, bueno, vamos a resolver una ecuación, ahí fallaban estrepitosamente. ¿Y por qué es esto? Es por la naturaleza misma de los LLM. Es increíble, siempre lo cuento, pero que funcionan haciendo predicción de la siguiente palabra. Es decir, a estos modelos les entra una secuencia de palabras y hacen la predicción del próximo token. Un token es la mitad de una palabra más o menos. Y con esa estructura tan simple, es increíble que pueda resolver tantas tareas distintas. Entonces, es una gran limitación. Lo que hay ahí, fíjense que no es que hay un proceso donde tenga en cuenta la parte matemática, de programación. Es una gran limitación en todos estos procesos. Y la pregunta que siempre está, sobre todo que primero nace en el mundo de investigaciones, ok, ¿cómo lo mejoramos? Voy a tomar agua. Entonces, acá hay dos caminos para mejorar estos modelos y que sean cada vez más performantes, más precisos. El primero es tirarle plata al problema, como se suele decir, que básicamente invertir en cómputo, ¿sí? Invertir en más GPU, aumentar el tamaño del dataset. Hoy ya se cree que se scrapeó todo el internet y que no hay más data disponible. O aumentar el modelo, hacerlos cada vez más grandes, donde por supuesto que los cloud providers van a estar súper contentos de que invertamos mucho, pero ya empezó a ver como esa curva de saturación donde hay que invertir mucho, y cuando decimos mucha, es mucha plata para hacer que haya una mejora sustancial. Esto se lo conoce el nombre cool, son las leyes del escalado. Ahí, después, por supuesto, que esta presentación la vamos a estar compartiendo, de Kaplan y Chinchilla. Y este tipo de mejora, como bien dice ahí, es una mejora en tiempo de entrenamiento. Es decir, vamos a mejorar un modelo en el tiempo en el cual se está entrenando, ¿sí? Por eso todos esos 3 parámetros son los principales. Pero empezó a surgir otra rama que, bueno, vamos a pensar el problema, a trabajar en lo que sería la etapa de ejecución, ¿sí? Ya tenemos el modelo entrenado, ahora estamos todos jugando con Cloud y con ChatGPT. Bueno, en ese tiempo vamos a resolver el problema. Es acá donde entran los modelos razonadores. Esto es uno de los puntos que más interesante me parece que se lleven hoy, que son modelos donde van a buscar, donde se busca que la mejora se dé en tiempo de ejecución, ¿sí?
Es la diferencia entre, por ejemplo, les habrá pasado, ¿no? De tirar un prompt o de hacer una pregunta que no se la responde y vuelven a probar, vuelven y al noveno intento ya, ¡boom! Ahí les dio la respuesta. Bueno, esas 9 iteraciones estarían simulando lo que en realidad termina siendo un modelo razonador de que itera una y otra vez la respuesta hasta que llegue un resultado. ¿Sí? O sea, no es del todo nuevo, pero es novedoso, bueno, que lo hayan hecho funcionar, ¿no? Por supuesto. Y la diferencia principal con los modelos que ya conocíamos, los LLM, como por ejemplo ChatGPT o Cloud, está en dos cuestiones muy interesantes y curiosas también, que es, le enseñamos al modelo a hablar en voz alta. La primera vez que vi cómo lo hacía, la verdad que me llamaba mucho la atención. El modelo habla como si estuviesen hablando a ustedes, ¿no? Dice, bueno, el usuario me acaba de dar este problema, probablemente quiera que lo resuelva de esta forma y tengo que considerar tal otra cosa. Recuerdo que lo había visto en un momento. Bueno, todo ese diálogo que parece que lo estuviese haciendo un humano, en realidad es parte de lo que genera estos modelos razonadores. Se lo conoce como self-talk o monólogo interno. Y lo otro que, si bien no es nuevo, funciona bastante copado, es Chain of Thought, COT o cadena de pensamientos, que es en definitiva lo que hacemos nosotros, los humanos, que es básicamente, bueno, tengo un problema que resolver, cualquiera sea, primero voy a decir, bueno, a ver cómo empezaría a resolver este problema y lo descompongo en partes, algo que cuando uno aprende programación es evidente, ¿no? Vamos a descomponer esto en 3, 4 pasos. Estos son, la verdad que dos de esas key features o key points de los modelos razonadores. Pero bueno, vamos a ver un ejemplo, ¿no? Un ejemplo que de hace 2 días de DeepSeek R1. Voy a leer acá, va a haber un montón de texto. Cuando hay un montón de texto en las presentaciones, la verdad que es un embole, pero les voy a decir dónde enfocarse. No hace falta que lean todo. Acá le pregunté cuánto es la raíz de -1, una operación matemática. Y dice, bueno, esto ya es lo que me está devolviendo el modelo, ¿eh? Bueno, el usuario me pregunta cuánto es la raíz de -1. Primero debo asegurarme de entender bien la pregunta, o sea, se genera a sí mismo esa frase. Eso ya es loco, de por sí. Así que la pregunta sería, ¿cuál es la raíz cuadrada de -1? Me corrige, ¿no? Sigue razonando. Dice, también debo considerar si el usuario está familiarizado con los números complejos. Y en caso que no, bueno, podría ser necesario que explique brevemente de qué se trata. Todavía no me dio una respuesta. Esto es lo que está pensando internamente. Y acá dice también otra frase muy curiosa. Recuerdo que en los números reales, la raíz cuadrada, digo, estamos hablando con HAL 9001, Odisea en el Espacio, o con HER, o cualquier AI hoy conocida. Ya el hecho de que hable de esa forma y que haya sido entrenado para eso es curioso, ¿no? Esto, y esto es otra de las cosas muy importantes de hoy, es que todos estos tokens texto los generan de tags de think. O sea, literalmente genera el tag de think, luego viene toda esa chorrera de texto y cuando decide en algún momento que dejó de pensar, cierra el tag y que viene a continuación del think, el answer. ¿Sí? Entonces, el answer es la respuesta que vería el usuario finalmente cuando uno está chateando con ChatGPT y ve la respuesta. Es este answer, ¿no? Donde me contesta, bueno, de forma correcta, la raíz cuadrada, bla, bla, bla. Me hace la aclaración por si yo no sabía de qué se trataba, ¿no? Me da ese contexto que había razonado anteriormente. Esto es otro de los puntos claves. Los modelos generan esta parte de think y luego la parte de answer. Al menos en DeepSeek, ¿no? Al menos hasta lo que es, bueno, en DeepSeek se puede ver, ¿no? Lo que termina haciendo es esto que les cuento. Eso es otro de los puntos importantes. Entonces, es súper interesante ver este nuevo paradigma porque dentro de AI generativo es un nuevo paradigma. Bueno, vamos a ver de qué se trata, ¿no? ¿De qué se tratan estos tags? ¿Cómo fue entrenado el modelo? ¿Qué consideraciones se tuvo? Recordemos que el primero que sacó un modelo razonador, ¿quién fue? ¿Qué empresa fue la primera? ¿Nadie? OpenAI, escuché por ahí. Muy bien. Te hubieras ganado una remera, pero la próxima. La próxima vamos a tener remeras. Gaby.
Entonces, OpenAI, ¿no? Pero cuando vamos a buscar la publicación de OpenAI, no hay publicación de OpenAI, así que tenemos que ir con la de DeepSeek, que tiene el paper, es decir, la publicación científica pública, ¿no? Bien, el punto, a ver, hacen varios pasos, ¿no? Acá les quiero contar los relevantes y tengo un slide extra por si alguien me pregunta igualmente. El punto importante, o el core, diferente a lo que por lo menos cuentan los de OpenAI, es que hicieron Reinforcement Learning, que como ven ahí Mario Bros, eso está siendo jugado por una inteligencia artificial que aprende a que si Mario salta y avanza, eso es algo bueno, y aprende solo a mapear la red neuronal con los botones. ¿Qué toma como objetivo, ¿no? ¿Qué toma como parámetro de que está yendo en un buen camino? Bueno, que va avanzando. Entonces, esto como para que hagan un picture de lo que se viene en texto, que no es tan catchy como ver a Mario avanzar. Y hacen dos cosas en este Reinforcement Learning, porque como recién les conté, cuando uno hace aprendizaje por refuerzo tiene que tener un objetivo, ¿no? Como así como está el perrito, bueno, se sentó, le das la galletita, el objetivo es que se siente. Acá en lo que es texto, en lo que son los modelos razonadores, lo que me pareció más loco es que le dicen al modelo que si mantiene el formato cuando genera las respuestas, esto del think y el answer, está yendo en la dirección correcta. En Reinforcement Learning la red neuronal se entrena a sí misma. Lo otro que es más obvio es la calidad de la respuesta. O sea, todos esos pasos intermedios en los cuales la red va aprendiendo por sí misma, las respuestas que da tienen que ser de calidad. Si genera un código, tiene que compilar o tiene que funcionar. Si genera un resumen, tiene que ser algo bueno. Son esos dos puntos importantes, pero sobre todo el primero, eso es lo distintivo. El prompt que se usó, también me toca apurar un poco por el tiempo, pero es muy curioso porque es muy simple. Esto es el 50% de lo que usaron para entrenar el modelo. Y básicamente se le dice a esa AI que en ese proceso de autoaprendizaje, lo siguiente en inglés. Dice, el proceso de razonamiento y la respuesta están encerrados dentro de las etiquetas think y answer respectivamente. Entonces, es decir, think acaba el proceso de razonamiento como vimos antes y answer la respuesta. Esto parece muy naif, pero es lo que se le termina dando al modelo para que aprenda a formatear todos los resultados de esta forma. Esto es algo interesante para cualquiera de nosotros que quiere empezar a formular, por ejemplo, prompts con tags. O sea, esto es también como una movida que está bueno de tener en cuenta. Y es el objetivo que tuvo la red neuronal para aprender. Y lo otro es lo más tradicional. En ese proceso de autoaprendizaje, la inteligencia artificial dice, bueno, se le da el prompt de generar un código de programación que haga tal cosa. Entonces, la AI va a generar 4 soluciones, donde una va a ser la correcta y las otras van a estar mal, ¿sí? Entonces, se le tilda a la inteligencia artificial como, bueno, esto lo que hiciste para generar esta respuesta es lo correcto. Eso, tenerlo en cuenta para seguir iterando y mejorando en esta dirección. Es un poco más larga la explicación, pero lo importante es que en este proceso de aprendizaje, por ejemplo, para programación, se buscó preguntar, bueno, ¿es código lo que me generó? ¿Es Python? ¿Pasa los test unitarios? Son todas formas de evaluar automáticamente que está yendo en la dirección correcta. Eso es lo importante. El resultado de todo eso es que salió el mejor modelo razonador open source del mundo. Y ya debe haber cientos de variaciones. De hecho, hay un montón. Y realmente tiene unos resultados muy buenos. Y lo que hicieron fue incluso reducir o destilar el conocimiento para que, por ejemplo, nos ande en nuestra notebook. Otro dato interesante. Puede correr con relativamente buena calidad en una notebook, estos modelos. Así que es también para tener en cuenta y poder ofrecer soluciones on-premise y generar mucho más consumo en AWS. Y del futuro, ¿no? Cuando uno empieza a ver todo lo que pueden lograr, la verdad que cuando lo pensaba era, bueno, se pueden empezar a obtener respuestas que hasta ahora no tenían, o sea, se pueden tener respuestas a preguntas que eran extremadamente difíciles hasta el momento, ¿no? Como por ejemplo, no sé, curar una enfermedad,
descubrir nuevos fenómenos en el universo. Una vez hablamos con una persona que descubría exoplanetas con Machine Learning. Imagínense todas las cosas que uno puede descubrir si a estos modelos, en esos procesos de razonamiento, de think, se los deja corriendo un día, una semana o 3 meses, ¿no? 3 meses la máquina ahí pensando ida y vuelta hasta que llega una solución. ¿Cuántas cosas se podrían empezar a responder y atacar que antes no tenía una respuesta, ¿no? Y era una limitante en estos tipos de modelos. Y me parece re loco también que todo esto, si lo tengo que cerrar con una frase, es que nosotros les enseñamos a la inteligencia artificial a poder pensar antes de responder. Algo que realmente es lo que hacemos como humanos y también va a ser el diferencial, por lo menos para mí, esa conducción humana en todos estos procesos. Así que muchas gracias. Vamos a tener unos minutos de preguntas. 5. 5 de preguntas. Bien de tiempo, perfecto. Sí, pregunta sencilla. En los cierros que mostraste, ¿lo levantaste vos o estabas en la versión online? No te puedo decir en qué nube está levantado. Okay. Pero sí, sí, lo levantamos. Eso lo estábamos consumiendo por API, pero también lo tengo levantado en mi notebook, por ejemplo. Y la ventaja de usar ese servicio por API es que le estás pegando quizás al modelo que son de 670 billions y el de tu compu lo vas a poder levantar quizás el de 8 billions, que es bastante digno igual, ¿eh? Sí. ¿Cómo evalúan la calidad de la respuesta? Me quedó claro de la estructura, pero no tan claro cómo evalúa la calidad. Bien, en DeepSeek. La calidad la evalúan de 2 formas. La primera es que las respuestas que va generando el modelo de forma intermedia tienen que tener un formato determinado. Ese formato es que le meta el tag de think dentro de los tokens que devuelve y los tags de answer. Esa es la primera. La segunda es, depende, si es código de programación, ahí había 3 datos sobre cómo evalúan el código. Por ejemplo, si vos le decís, generame un código de programación, y lo que evalúas de lo que te genera no es un código de programación, es, no sé, te cuento un chiste, chao, eso no es por ese camino. Si el código no compila o tiene un problema de sintaxis, no es por ese camino. Si pasa todos esos tests, bueno, quizás te estás acercando a que estás yendo en un camino adecuado. Eso es lo que usaron ellos, por lo menos. ¿Sí? ¿Te cierra? Si no, itero. No, me queda claro con el ejemplo del código. Digo, eventualmente podría contestar cualquier cosa. Digo, ¿cómo generaron de alguna manera? Entiendo. Más amplio, cuando sale cualquier LLM lo prueban contra 4 datasets que son siempre los mismos. Uno es el MMLU, es un dataset donde vos tenés, bueno, cuando entra esta pregunta, si responde algo parecido a esto, está ok. Hay una limitación también cuando comparás texto que nunca vas a estar 100% seguro. Pero fíjate que son datasets que siempre se usan. Si los querés ver, ahí ves el input y lo que debería responder, aproximado. Esa es una forma. Una preguntita más. ¿Estamos? Sí, Cris. ¿Conoces de lo que estuviste investigando en qué caso genera una ventaja aplicar esto versus? Sí, la verdad que lo estoy también descubriendo eso, porque dentro de lo que es mi campo de acción, al no estar, por ejemplo, haciendo cosas puntuales de matemática o de ciencia, que es para lo que mejor funcionan, lo estoy descubriendo, pero me está resultando, por ejemplo, para hacer análisis muy grandes, me arma informes que con el otro modelo no lo hace bien. Y de hecho, lo estoy usando mucho ChatGPT, prácticamente uso más el razonador que el común, porque el tipo de respuestas me entiende más lo que le estoy preguntando, pero es más lento al mismo tiempo. Y tengo todavía pendiente probarlo para programar. Sé que ahí la está rompiendo. Sí. Yo quiero preguntar de eso, de qué experiencia tenés o la comparación de usarlo para programar versus usar o las tuve como curso y demás. ¿Cómo podríamos usar esto para mejorar aún más la velocidad de desarrollo? Bien, nosotros en Edvay estamos utilizando de todo un poco. Utilizamos
GPT-4o y estamos empezando a ver lo que son los agentes que te generan, o sea, teniendo en cuenta el contexto. Dentro de esas pruebas, estuvimos viendo que lo último que salió de Cloud Code, no sé, ¿lo viste ese? Ese como que está súper bueno. Hemos usado también el de Bolt.new, pero vemos una limitación muy grande en que de repente, no sé, le pedís, bueno, agregame un botón y ese botón, te agrega el botón, pero te sacó otra cosa y te dijo. Entonces, como que te va agregando cosas, pero vas perdiendo otras en el camino. El tema del manejo del contexto de los proyectos es clave. Vemos que lo de Cloud Code tiene en cuenta todo el contexto, pero hacer un pequeño cambio quizás te cuesta 3, 4 dólares. O sea, y ahí empieza a escalar, ¿no? Y ahí, Rami, ¿no? Sí, la arquitectura de mezcla expertos ya quedó vieja en 2024. No. No, la verdad que no sabría, no tengo el conocimiento, lo tengo que preguntar No, no sé si quedó obsoleta. Para mí no, porque es muy novedosa lo que dice Remy es el Mixture of Experts, lo que hace es de una red neural grande, la dividen en 8 y cuando haces una pregunta se activa una parte o dos, entonces es mucho más eficiente y me parece que el concepto de ese no va a morir, o sea, va a seguir. No sé si los de DeepSeek, sabes que no sé, sí, hace poquito sacaron algo hoy, esta semana. Eh, pero bueno, lo más loco fue lo de DeepSeek, porque igualaron OpenAI con 100 veces menos de recursos, aunque después salieron a decir por todos lados que no, para mí sí. Así que fue la verdad que notorio y es para tenerlo súper en cuenta y usarlo on-premise.